¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este ciclo de conferencias sobre la ciudad y la pandemia organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y en el que amablemente su director, el doctor Javier Delgado, nos invitó a varios miembros de la Facultad de Psicología a formar una serie de pláticas sobre mente y comportamiento ante el COVID-19, incertidumbre, resiliencia y renormalización urbana. Va a ser un ciclo de 5 conferencias. La primera la tuvimos la semana pasada con la doctora Silvia Morales Chainé y en esta ocasión tenemos al doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la UNAM, un destacadísimo miembro de nuestra comunidad en la Facultad de Psicología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, un investigador con una amplia producción, más de 12 libros en su haber, más de 170 artículos y capítulos con más de 2,000 citas a sus trabajos y que también ha tenido una presencia muy importante en el desarrollo de la psicología en México, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología, pero sobre todo pionero y promotor de la medicina conductual, de la psicología de la salud en nuestro país. Ha sido reconocido internacionalmente por la Universidad de Ottawa con el doctorado honoris causa, recibió la medalla Wilhelm Wundt del Congreso Centenario de Psicología en Leipzig, Alemania, ha sido Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales y a título personal tengo que decir que es uno de los psicólogos mexicanos con mayor reconocimiento en nuestro país y también internacionalmente. El día de hoy el doctor Juan José Sánchez Sosa abordará en esta conferencia el tema salud psicológica en tiempos de la pandemia. Muchísimas gracias al doctor, muchísimas gracias a todos por estar enlazados en este ciclo de conferencias La ciudad y la pandemia. Adelante, Juan José. Muchas gracias, doctor Palafox. Me da mucho gusto que me hayan invitado. En realidad, lo que estamos viendo estos días o estas semanas y a lo mejor estos meses completos son en verdad condiciones especiales que afectan de maneras muy diversas al comportamiento. Yo diría que para bien y para mal. Hay una serie de condiciones que nos ponen en situaciones diferentes de cómo estamos acostumbrados a funcionar psicológicamente. Y lo que quisiera yo hacer en estos momentos es platicar con ustedes algunas de las cosas que sabemos, recientes, investigadas o bien sometidas a prueba, sobre la forma en que el comportamiento humano cambia en estas condiciones, qué problemas suele generar, qué hay que hacer con esos problemas y algunas de las cosas que hemos encontrado durante estas semanas en la atención a algunos de los problemas psicológicos en la gente que se ha enlazado, por ejemplo, con los servicios de atención a distancia, básicamente telefónica, básicamente a través de videoconferencia, como este medio, y entonces platicar con ustedes estos puntos y en todo lo posible, naturalmente, tratar de responder sus preguntas. Si les parece bien, vamos a iniciar la presentación PowerPoint para ir guiando la secuencia de la plática y poder platicar con ustedes más en detalle y más ordenadamente estos temas, porque son realmente importantes para la adaptación psicológica del ser humano en estos momentos. Decíamos que las condiciones en las que ocurren estos cambios, estas situaciones de pandemia, afectan al comportamiento de varias maneras. El punto central gira en torno a que tenemos que hacer cosas que normalmente no hacemos y tenemos que dejar de hacer cosas que normalmente hacemos. Uno de los problemas fundamentales es que lo que hemos aprendido, la forma en que hemos desarrollado nuestras destrezas personales, nuestra regulación emocional, etcétera, cambia y cambia de una manera importante.
Tenemos experiencia en estas situaciones. Algunas de las revisiones más recientes, mejor hechas en la investigación científica sobre comportamiento humano, nos señalan varias cosas. Una primera, tenemos la experiencia de China, tenemos la experiencia de Canadá por el SARS. También en el 2003 también tenemos la experiencia en países africanos por lo que ocurrió con el ébola en 2014. Y también tenemos la experiencia de que los efectos psicológicos, y esto es importante señalarlo, fueron menos dramáticos en las cuarentenas voluntarias que en las forzosas. Los efectos psicológicos están relativamente bien documentados y se trata básicamente de trastornos por estrés. Los trastornos por estrés tienen básicamente 6 síntomas principales, pero hay otros síntomas que se ven dependiendo de la situación particular del individuo y a veces de la situación de la comunidad en la que se desarrolla el individuo. Estos trastornos por estrés incluyen alteraciones emocionales, incluyen síntomas depresivos, incluyen agotamiento emocional, síntomas ansiosos, irritabilidad, enojo y también una serie de cambios psicofisiológicos como son el insomnio. Los efectos psicológicos ocurren básicamente, pero no en todas las personas se notan, sino hasta pasado un buen tiempo. El caso más importante quizá es el trastorno por estrés postraumático de las personas que sufren una situación extrema, una situación traumática. Solo un porcentaje lo desarrolla y suele ocurrir varias semanas o algunos meses después. Y esto pasa básicamente porque son personas que tenían algunos antecedentes de problemas de naturaleza emocional y quizá más específicamente problemas de manejo de adaptación emocional ante situaciones demandantes. Son trastornos relacionados al trauma. Los efectos pueden persistir después de finalizada la cuarentena. Esto es importante porque es algo que vamos a tener que ver muy probablemente en la Ciudad de México y están más relacionados con unas reacciones emocionales que con otras. En este caso, lo que se ha visto es que están menos intensos cuando se relacionan con ansiedad, pero más intensos cuando se relacionan con enojo, y esto tiene que ver con varias situaciones. Vamos a las 5. Los efectos psicológicos no necesariamente son desadaptativos. Lo que hemos visto en algunas situaciones de emergencia, como ocurrió en los temblores hace algunos años, es que hay una serie de muestras muy importantes, muy consistentes y, por cierto, muy generalizadas de solidaridad, de comportamientos que ayudan a la gente que ha sufrido estos problemas. Y después de la cuarentena, sin embargo, sí nos encontramos con comportamientos que permanecen. Estos comportamientos básicamente son estos 4. Evitan a personas que estornudan y tosen, y lo vemos en casi cualquier lugar, en una banqueta, en un supermercado, etcétera. Tratan de no estar en lugares cerrados o lugares saturados. Tratan de no estar en espacios públicos y postergan actividades, a veces hasta meses. Esta es la parte donde podría haber dificultades adaptativas, porque hay que imaginar que esto podría ocurrir en situaciones laborales, aun cuando la persona haya recuperado su trabajo. Vamos a las 6. ¿Cuáles son las fuentes de estrés? Las fuentes de estrés son diferentes en función de cuánto dure la cuarentena. Los temores fundamentales son, o las fuentes de estrés son el temor a la infección, y esto dificulta el funcionamiento adaptativo a la cuarentena, dificultad para mantener la cuarentena. La persona empieza a hacer cosas que lo ponen en riesgo, como salir, como hablar con otras personas, como no tener esta situación de estar prácticamente encerrado. Hay angustia ante síntomas parecidos. Las personas empiezan a autoobservarse de una manera más intensa. Empiezan a fijarse si están sintiendo algo, si están notando algo, y muchas veces de una manera cognitiva, por así decirlo, es decir, de la percepción y de la concepción que tienen de lo que están notando, lo que empieza a ocurrir es que sienten más grandes los síntomas, un signo que bajo condiciones normales hubiera pasado desapercibido,
como un estornudo, una tos, una pequeña dificultad para respirar. En estas condiciones se sienten muy intensas y también se pueden sentir muy duraderas. Hay temor a transmitirla, sobre todo cuando vivimos con seres queridos. Y una de las cosas que hemos notado cuando atendemos a estas personas, por ejemplo, por teléfono, es un temor al estigma, algo que no se esperaría, pero que vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Pasamos a las 7. Ahora, cuando la duración de la cuarentena es mayor a 10 días, lo que se ha encontrado en la literatura de investigación, estamos hablando de investigaciones recientes hechas este año, los estresores económicos empiezan a invadir mucho de lo que la gente siente, de lo que la gente piensa y naturalmente de la forma en que la gente interactúa con las otras personas con las que está viviendo. Los estresores se convierten en otro tipo de fuentes como la inestabilidad laboral, los despidos, licencias sin goce de sueldo. Resulta que los ahorros son insuficientes y entonces lo que podemos ver es cómo se van agregando fuentes de estrés bajo estas condiciones. Pasamos a la 8. Hay aparte sensaciones directamente relacionadas con el encierro, frustración y aburrimiento. Hay una sensación de aislamiento. Hay una limitación para participar en actividades cotidianas, sobre todo si la persona sabe o supone o cree que hay otras personas que ya están afuera, que ya están haciendo otras cosas, y esto muchas veces interactúa con la percepción de riesgo de volver a tener actividades afuera. Hay una sensación clara de limitación en servicios y productos, en todo tipo de servicio y todo tipo de productos, básicamente porque no estamos con un acceso sistemático a esos productos y a esos servicios. Y una de las cosas que más desconcierta al ser humano, que más estrés le produce, es una información poco clara o una información contradictoria. Esto se ha visto en otros problemas psicológicos, sobre todo cuando se trata de problemas de salud crónicos. Entre las cosas más difíciles de tolerar para el ser humano sistemático a esos productos y a esos servicios. Pone en situaciones una de las cosas difíciles. Vamos a la 9. Los efectos diferenciales también se ven y se pueden comparar. ¿A quién afecta más y cuándo los afecta más? Mientras menos educación tiene la persona, mientras menos escolaridad, pero es importante notar que no se refiere nada más a escolaridad formal, se refiere a destrezas que pueden haberse adquirido en la familia, no necesariamente solo en la escuela, aunque muchas de las que están mejor documentadas están relacionadas con hasta qué año llegó la persona a la escuela. Las personas que tienen menos escolaridad, menos educación, sufren más, tienen más problemas, entre otras razones, porque es probable que tomen como ciertas creencias que surgen de información inadecuada. Presencia de hijos pequeños, las parejas que tienen hijos pequeños están mucho más estresadas que los que no los tienen. Cuando hay una sintomatología psicológica previa, lo que ocurre es que las situaciones demandantes de la cuarentena se agregan a estos problemas que ya estaban o que ya figuraban dentro de lo que afecta el comportamiento adaptativo de la gente. Y entre las cosas que se ven más están en perfeccionismo, adicciones, la gente empieza a beber más o empieza a comer más o empieza a fumar más, etcétera. Y hay mayor dependencia, entre otros problemas, es decir, se toman menos iniciativas y se espera hasta que otros nos ayuden a tomar decisiones. Esto se ha visto recientemente este año, sobre todo en jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad. Vamos a la 10. ¿Qué es lo que pasa psicológicamente? Este esquema lo que representa es cuáles serían los efectos mutuos, los efectos que se afectan mutuamente de lo que ocurre psicológicamente en las personas. Si empezamos a leer desde arriba en el centro, tenemos información poco clara, información incompleta, y las personas, si se ponen a ver la televisión o escuchar el radio 7, 8, 9 horas al día y ven 5 o 6 noticieros, todos los noticieros van a traer malas noticias.
y entonces la persona empieza a desarrollar esta sensación generalizada de que las cosas se están agravando aún más. Y no es tanto porque se estén agravando, sino porque las han escuchado tantas veces que se agrega a la sensación de problema. Hay una desconfianza, temor, hay una hipervigilancia. Hipervigilancia en el sentido de que ahora ponemos más atención que antes a la información, pero también tendemos a interpretarla muchas veces de maneras dramáticas o de maneras exageradas o de maneras que técnicamente se han llamado catastróficas. Se adoptan nuevas estrategias, algunas son perfectamente adaptativas, hay mejor higiene, hay mejor trabajo y cuando hay suficiente equilibrio emocional, lo que ocurre es que hay mejor convivencia en la familia. Pero también puede haber errores, más frustración, se sienten las limitaciones, la gente siente que esas limitaciones a veces resultan insoportables y así se lo dicen a la gente con la que viven. Esto a lo que lleva es a que hagan un mayor esfuerzo en la búsqueda de certidumbre, esta hipervigilancia. Se está buscando más estabilidad y se está buscando alcanzar metas que hemos estado dejando por la cuarentena. Esto sería una explicación muy general. Vamos a ver cómo interactuarían ahora en la diapositiva 11 algunas de estas consecuencias. Las consecuencias son, para empezar, estrés y agotamiento. Hay que detenernos un minuto en lo que significa el estrés porque se usa muy cotidianamente y es muy difícil entender que el estrés es separable de las reacciones al estrés. El estrés, en estricto sentido, es la tensión que surge cuando hay un cambio ambiental drástico, importante. Y este cambio ambiental puede ser externo o interno, puede ser un dolor de muelas, puede ser una diarrea, puede ser un problema importante interactivo. Y entonces resulta que decimos que hay estrés cuando el cambio es tan grande que no nos permite posponer adaptarnos. Es decir, que requiere una adaptación inmediata. Ahí es cuando nos estresamos. Esto se conjuga con necesidades insatisfechas de todo tipo, sobre todo de la persona que siente que no tiene recursos inmediatos para adaptarse. Y entonces estamos viendo necesidades insatisfechas. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a hacer cosas que no nos sirven, nos lleva a hacer cosas que funcionan poco, nos lleva a hacer cosas que no resuelven los problemas o los mini problemas que ocurren dentro del maxi problema que es la propia cuarentena o que es la propia pandemia. Si ustedes ven este ciclo, lo que pasa es que este ciclo, cuando se hace crónico, acaba agotando a la persona. El estrés acaba enfermándola y es probable que desarrolle incluso una enfermedad física que no tiene que ver con la infección del virus. Vamos a la 12. Esto vamos a ir agregando los cuadros. Esto a lo que nos lleva es a estados de alerta ansiosa, insomnio, incapacidad de recuperación y análisis de la información. Aquí lo que ocurre entonces es que hay frustración ante el malestar, aparecen rutinas, aparecen cosas que no habían estado ocurriendo antes y que no siempre nos ayudan. Hay nuevas rutinas, hay información que le preocupa a la persona cada vez más y empieza a desarrollar una sensación de que no puede con el problema, una sensación de impotencia, una sensación de que ya no va a salir de esta. Y esto normalmente suele asociarse con estas interpretaciones catastróficas de lo que está ocurriendo. Hay una sensación de posibilidad de daño, esto los lleva a enojarse o a estar más tristes. Después tenemos ahora en el lado izquierdo abajo, esto empieza a cambiar la conducta. La gente empieza a evitar cosas que antes no evitaba, cosas que le podían haber estado ayudando, como usar distractores, ponerse a oír música, intentar tocar un instrumento, ponerse a leer, tener una conversación telefónica con un pariente o con un amigo. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a haber abuso de sustancias, empieza a haber un aislamiento adicional, la gente se hace intolerante, se hace irritable. Esto lleva a conflictos interpersonales o más frecuentes o más intensos. Hay impulsividad,
La gente empieza a imaginar los peores escenarios posibles, que naturalmente afecta mucho la forma en que se adapta, y también puede desarrollar desconfianza y búsqueda de aseguramiento. Empieza a buscar fuentes que le den algún tipo de estabilidad, y estas fuentes pueden escogerlas de una manera sensata, de una manera que cuide cuál es la fuente de información, o puede hacerse impulsivamente y se escucha a cualquier persona, aunque sea una persona que, como yo digo con mucha frecuencia, lo peor que puede uno hacer en estas situaciones es tener que confiar en alguien que no sabe que no sabe. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de información inútil que va a complicar la parte emocional. Y esto a lo que lleva es a mayor malestar, más agotamiento, más incapacidad de resolver los problemas naturales que se derivan de la propia pandemia, que se derivan de la propia cuarentena. Hay una consolidación de insuficiencia, la sensación de que no puedo con esto, estoy totalmente indefenso, y va a incluir esfuerzos inútiles, información que no sirve y también reacciones personales. Vamos a la 12. ¿Hay algunas consecuencias positivas? Bueno, sí, hay gente que se recupera después del estrés y resulta que no solo se recupera, sino que aprendió destrezas que le van a preparar para futuros problemas, aunque no sean problemas necesariamente relacionados con salud. ¿Por qué? Porque hubo la posibilidad de obtener destrezas que resolvieron un problema o que nos hicieron aprender cuando ese problema no se resuelve con esa destreza. Se adoptan estrategias funcionales y esto reduce el estrés, el agotamiento y la recuperación. Y si vamos a los cuadros periféricos, hay una alerta que permite reconocer y atender necesidades de regulación, de apoyo y de autocuidado. Esto lo vimos muy repetitiva, muy sistemáticamente y de una manera muy amplia en sectores muy amplios de la población durante los problemas de los temblores de hace algunos años. La frustración también nos hace aprender. Hay un malestar inesperado, pero tenemos nuevas rutinas, hacemos cosas nuevas que vamos aprendiendo que sí funcionan, que sí tienen la posibilidad de resolver parcialmente los problemas y que esta solución parcial de los problemas nos acerca a una adaptación más cuidadosa. Aunque sea información preocupante, empezamos, y esto es muy importante, la persona empieza a entender que la preocupación es una condición que podemos tolerar. Esta preocupación, en vez de invadirnos, nos hace pensar que sí, estamos preocupados, entendemos que estamos preocupados, asumimos que estamos preocupados, pero en vez de que invada todo lo que estamos haciendo, lo tomamos como un elemento al que hay que atender de una manera específica, cambiando la parte que podamos del ambiente. Empezamos a corregir errores de las cosas que hemos aprendido y esto nos lleva a una noción de más capacidad y que disponemos de más opciones. Pasamos al siguiente cuadro, que es estrategias funcionales. Aprendemos destrezas de solución de problemas, instrumentamos las destrezas de solución de problemas, buscamos apoyo, el tipo de apoyo que sí funciona, y en este caso es normalmente apoyo a través de teléfono o bien apoyo a través de alguien con quien vivimos o como en este caso apoyo a través de, por ejemplo, una videoconferencia cuando hay una posibilidad de este tipo de comunicación. Y la disposición a brindar apoyo tendríamos en este tercer cuadro. Y vamos al último cuadro periférico de esta diapositiva 12, que es la reducción del malestar. El efecto a mediano y largo plazo de esta secuencia de situaciones, de esta reacción sucesiva de conductas, de creencias, de destrezas que se aprenden, a lo que nos puede llevar, y esta es la parte positiva de una cuarentena, es a reducir el malestar, a mejorar la capacidad de autocuidarnos, conectarnos con otros. Hay una consolidación de la sensación de suficiencia. Sí puedo por lo menos intentar una serie de soluciones parciales a esta situación y esto también nos fortalece personalmente. Ahora sí pasamos al cuadro 13. ¿Cuáles son las principales fuentes de desregulación emocional?
bajo qué condiciones ocurren dentro de una cuarentena como la que estamos viviendo. Normalmente ocurre cuando hay ciertos extremos y entre estos extremos destacan estos 5. La falta de reacción ante situaciones que normalmente tendrían una solución, tendrían un aspecto identificable que nos permite saber qué hacer. Uno segundo es un desinterés generalizado por las consecuencias hacia sí mismos y hacia otros. Este es un problema importante porque cuando se incrementan los síntomas de depresión, se incrementa esta desactivación conductual de la persona que empieza a dejar de hacer cosas adaptativas. Hay cinismo, puede haber descalificación, puede haber incapacidad de mejora en el sentido de que ya para qué lo intento, no voy a salir de esta, este es el fin, etcétera. Y entonces lo que esto produce es una tremenda desactivación del comportamiento, a pesar de que hubiera posibilidades reales de modificar algunos aspectos del ambiente que nos facilitaran el adaptarnos a la propia cuarentena. Esto se desarrolla como una desesperanza. Esta desactivación casi siempre, normalmente, viene acompañada por creencias de catástrofe en el sentido de que ya nada vale la pena intentarse. Esto afortunadamente no se encuentra con las frecuencias más altas. Esto se encuentra en las personas que suelen comunicarse para pedir ayuda especializada en muchos de los servicios telefónicos que están funcionando en este momento. Y naturalmente lleva a una situación de apatía, de desconexión y de aislamiento. Pasamos a la 14. La reacción, en la anterior diapositiva estábamos hablando de una desactivación. En esta estamos hablando de una activación enorme, de una activación exagerada. Es una reacción exagerada o dramática ante la situación. La gente empieza a buscar, individuos que empiezan a buscar constantemente algo más de certidumbre. Y esto es lo que los hace conectarse a todos los noticieros o conectarse a muchas personas sin entender que estas personas podrían no saber qué se puede realmente hacer. Entonces hay una necesidad constante de certeza, de certidumbre que la empiezan a buscar. Hay una incapacidad para tomar decisiones. Estamos hablando de estos extremos de reacción exagerada. Ya no se toman decisiones, se espera que alguien nos ayude y es interesante porque si se fijan en el anterior cuadro estábamos hablando de una desactivación en un extremo y aquí estamos hablando de una activación en el otro extremo y ambas son desadaptativas. El estrés funciona mejor porque de todas formas vamos a estar expuestos al estrés. Funciona mejor cuando tiene precisamente valores medios. En estos valores medios echamos mano más de los recursos, nos adaptamos mejor, etc. Hay una molestia ante la tranquilidad de ellos o de otros. Empieza uno a reclamarle a la gente, ¿cómo puedes estar tan tranquilo si las cosas están tan mal? Y esto muchas veces lleva a dificultades interpersonales en la familia o con otros parientes o con otras personas con las que se vive. Y muchas veces se llega a este extremo, una franca expresión de que esto es insoportable, ya no puedo más, este malestar me ha invadido y ya estoy cansado de tener estos extremos de malestar. Pasamos a la 15. Hay algunas expresiones más sutiles que de hecho es importante mencionar que son más frecuentes. Entre otras es confirmar constantemente un punto de vista. Por ejemplo, toma uno una noticia reciente, se fija en lo que dice y en las conversaciones familiares o en las conversaciones incluso telefónicas con otras personas, empieza a usar esos argumentos para fortalecer un punto de vista sin llegar a extremos emocionales, sin llegar a extremos de enojo o extremos de tristeza, etcétera. Pero sí, lo que se defiende es un punto de vista. Hay una preocupación por dificultades de concentración, empieza a ser difícil concentrarse en algo, empieza a ser difícil terminar la página del libro que se está leyendo, empieza a ser difícil conciliar el sueño, etc. Y hay también una confirmación constante de roles. ¿Cuál es mi papel en la familia en esto?
Y entonces algunas discusiones se orientan hacia yo sigo siendo responsable, o bien al revés, a mí ustedes me tienen que decir qué hacer. Este es el tipo de expresiones más sutiles de desadaptación en estas situaciones, y buscar ser alguien, esta sería una de las características o de los efectos positivos, que sería buscar ayudar a alguien. Puedo ayudar a hacer llegar comida a las personas que no se pueden mover, puedo ayudar a dar información a personas a las que les hace más falta, etc. Pasamos a la 16. ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos cuando queremos orientar a alguien en esto. Y esto lo hacen no nada más especialistas. Naturalmente, están mejor entrenados psicólogos, psiquiatras, algunas especialidades del trabajo social, algunas especialidades de otras profesiones, pero lo importante es que tengamos claro hacia dónde orientamos, qué es lo que se puede hacer. Una de las cosas más importantes, y esto está documentado desde hace varias décadas, quizá 3 o 4 décadas, en investigaciones de otros problemas de salud, y es el buscar y el encontrar apoyo social, apoyo interpersonal, apoyo de otras personas que nos dan la sensación de confianza, en el sentido de que cuando necesitemos algo van a poder responder y van a poder ayudarnos, vincularse con otros sobre las dificultades de la cuarentena. Y esto le pasa a todo el mundo, esto le ocurre a todo el mundo. Generar redes de apoyo, recuperar amistades viejas, recuperar relaciones con parientes que habíamos dejado de platicar con ellos, etcétera. ¿Por qué? Porque si esto se hace con cuidado y esto se hace de una manera más o menos sistemática, vamos a tener mejores recursos para afrontar la parte emocional, pero también la parte instrumental, lo que hacemos para resolver los problemas. Desarrollar estrategias de reconocimiento de información confiable por vías diferentes. Esto hace una diferencia enorme, porque esto es lo que acaba definiendo la naturaleza de las creencias. El problema de las creencias en el ser humano es que muchos de los comportamientos del ser humano suelen ser congruentes con las creencias. Esto no siempre ocurre así. Hay incluso una teoría ya muy vieja, una de las clásicas en los años 60, que nos hablaba de una disonancia cognitiva, que hay una distancia, una brecha entre lo que creemos y lo que hacemos. Y básicamente o modificamos lo que hacemos o modificamos lo que creemos. Bueno, en una pandemia esto se hace muy importante. En una cuarentena esto adquiere una relevancia muy grande, porque mucho de lo que hagamos va a depender de qué sí sabemos, de cuál es la información más confiable que tenemos, que por cierto nos va a llevar a tolerar de una manera más eficaz, de una manera mejor documentada o mejor controlada la incertidumbre. Vamos a la 17. Otros puntos para orientación son expresar la intención de apoyo. Esto ayuda mucho a la familia, esto ayuda mucho a la comunidad, y la disposición para escuchar y para resolver. Y otra es asegurar que las expectativas, lo que estamos esperando que ocurra en el desempeño, pero no nada más el nuestro, también el desempeño de otros, lo que la gente hace, este es el comportamiento instrumental, es la forma en que nuestra conducta afecta al ambiente, abarcan la diversidad de condiciones, o en la institución, si estamos pidiendo ayuda institucional, o si estamos en el papel de dar consejo, de dar alguna orientación, ahí también podemos hacerlo. Es decir, la gente va a funcionar mejor si siente que está apoyándose en nosotros, que si siente que está perdido. Pasamos a la 18. ¿Cómo podemos apoyar? Y aquí no solamente lo hacen psicólogos, aquí lo hace cualquier persona que tenga algún papel prominente en la forma en que lo perciben otros. Puede ser un líder religioso, puede ser un líder familiar, puede ser un pariente al que se respeta mucho, puede ser un vecino al que le tenemos muy buena estima, etc. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar el bienestar. Entender que el bienestar es algo que ocurre en la vida de la gente, y de hecho hay muchos autores que nos recuerdan algo crucial, que es el miedo es algo que permitió sobrevivir a la especie. Vámonos atrás 40,000 años. Si no hubiéramos sentido miedo, no hubiéramos sobrevivido a una gran cantidad de problemas. Esta
esta sensación del riesgo, esta sensación del miedo ante algo que nos amenaza o ante algo muy desconocido, nos permitió a lo largo de miles de años adoptar destrezas que nos fueron ayudando a salir de la situación. Apoyar el seguimiento de instrucciones, lávate las manos, no te toques la cara, si sales ponte cubrebocas, fíjate lo que tocas cuando sales, no te acerques a las personas más de lo necesario, etc. También hay que orientar en que hay que aprender, vamos a tener fallas. Ojalá y estas fallas no sean muy graves, pero también tenemos que ser tolerantes si alguien hace algo que no nos parece adecuado, en el entendimiento de que esto no va a tener un extremo que facilite el contagio. Y naturalmente mostrar aprecio, merecimiento de apoyo. Muchas veces la gente hace cosas para ayudar y nadie las nota, y si las nota, nadie le dice, oye, gracias por estarnos ayudando, esto está funcionando mejor, qué bueno que tienes esta actitud, qué bueno que te tomaste la iniciativa de hacer esto, en contraste con denigrar ante la falla. Si solo nos ponemos atención cuando estamos teniendo fallas, vamos a generar una situación que va después a dificultar a tal extremo la relación interpersonal que es muy probable que casi desaparezcan todas estas destrezas que como grupo necesitamos, no solo para sobrevivir, sino para funcionar mejor. Pasamos a la 19. ¿Qué ocurre cuando las cosas ya están en una situación inmanejable? ¿Quién hace qué? ¿Qué le decimos que haga? ¿Qué tratamos de promover una vez que las cosas están llegando a un extremo de sufrimiento, a un extremo de dolor, a un extremo de deterioro de relaciones interpersonales, a un extremo de maltrato a los hijos, de estar abusando del alcohol, etcétera? Lo que necesitamos es una canalización oportuna. Necesitamos que alguien nos diga a dónde acudir, a quién llamar, a dónde vamos, o bien a dónde vamos virtualmente. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esta responsabilidad de ayudar a distancia tienen que tener la capacidad de escucha y la provisión de alternativas, pero algo muy importante que se hace en estos casos, porque la gente está hipersensible, es alternativas sin juzgar. Si nosotros le decimos a la persona, es que la regaste, es que lo hiciste mal, debiste hacer esto otro, para empezar, estamos haciendo referencia a algo que ya ocurrió y que no se puede modificar. Y eso además agrega una reacción emocional negativa en la persona a la que se la estamos diciendo. Y entonces las personas entrenadas para atender a distancia estas situaciones saben esto y se van a ajustar su interacción telefónica, videoconferencia, etcétera, a estos criterios. Atención a expresiones de intención de mejora. La gente nos dice que ya quiere mejorar y aquí hay 3 fases que oímos con mucha frecuencia. Ya no quiero estar así, no sé qué hacer, ¿usted qué me aconseja? La diferencia es que estas frases lo que nos están diciendo, mientras otras cosas pasan, nos están diciendo esta persona está receptiva a una ayuda que puede venir desde afuera y que en este caso puede estar dando una persona que está en estas redes de apoyo a distancia. Vamos a la 20. ¿Qué cosa necesitamos? Necesitamos algo realmente importante. Hace rato decía yo que una de las peores cosas que le puede pasar a uno es caer en las manos de alguien que no sabe que no sabe. Y ya estamos suponiendo que no lo hace de mala fe, simplemente no está entrenado. Cuando uno da consejos por teléfono, cuando uno intenta hacer algún procedimiento psicoterapéutico por teléfono o en videoconferencia, hay cosas que se tienen que hacer y hay cosas que no se tienen que hacer. Y esto se deriva de un entrenamiento muy específico sobre el consejo, sobre este counseling que se da a distancia. Por eso es tan importante que las personas estén bien entrenadas y a eso se refiere la honestidad sobre la posibilidad real de apoyar a alguien. Respeto a las condiciones particulares. No es lo mismo tratar de ayudar por teléfono o por videoconferencia a una persona que vive sola o una persona que además de vivir sola tiene 70 u 80 años de edad
y que además tiene un padecimiento adicional crónico, a tratar de ayudar a alguien que tiene muchos recursos, que vive en familia, que tiene una casa cómoda, que tiene acceso a abundante alimentos, etcétera. Y entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando estamos intentando ayudar a distancia es averiguar, investigar cuáles son las condiciones específicas, primero del ambiente de la persona, pero después de lo que la persona piensa de este ambiente. Se siente demasiado aislado, se siente con buena ayuda, tiene acceso a otras personas, etcétera. Y entonces esto requiere también un entrenamiento especial por parte de las personas que ayudan. Evitar consejos del tipo "yo en tu lugar". Esto pasa mucho, sobre todo en la gente que no está entrenada. Pues yo lo que hubiera hecho en tu lugar, para empezar, si ya lo hiciste, no lo puedo modificar. Pero además, las condiciones tuyas y las mías pueden ser pero tan diferentes, que una estrategia que le funciona a una persona no solo no le funciona a otra, sino que le crea un problema adicional. Algunos obstáculos que hemos visto durante estos días para pedir apoyo, estamos en la diapo 21. Una es la percepción de poca gravedad, este extremo de desactivación que se basa en una creencia de que pues no es para tanto, aquí no está pasando gran cosa. Esta es una de las frases que oímos. Eso que me está usted diciendo es para gente que está muy mal, lo mío no lo amerita. Esta especie de agnosia, de falta de conocimiento del riesgo, lo que puede hacer es que se desactiva la persona y que aunque le demos un consejo que le ayudaría funcionalmente, puede no seguirlo. Otro que hemos escuchado estos días es: no, esto que me está usted diciendo va a tomar mucho tiempo, yo no tengo tiempo para esas cosas. Y entonces algunas de las estrategias que requieren hacer ciertos ejercicios de regulación emocional en la casa no se hacen. Y al no hacerlas, que precisamente por una razón como esta de que yo no tengo tiempo para hacerlo, lo que hace es que esa estrategia, al no realizarse, no facilita la adaptación emocional en las condiciones que tiene ese individuo. Otro es al revés. Tengo la noción de debilidad o incapacidad, yo no voy a poder con eso. O el otro extremo, ¿sabe qué? Yo lo puedo hacer solo. Yo no necesito consejos, yo me las valgo con esta situación, tengo los suficientes recursos, o tengo la actitud de que aquí no me hace falta el que alguien me diga o me ayude con qué más puedo instrumentar mejorías. Temor a perder la autonomía es otra razón que hemos escuchado. Van a decirme qué hacer y yo no quiero que me digan qué hacer. Hay personas que tienen esta idea de que la autosuficiencia es en tal extremo que no requiere de otro tipo de intervenciones. Seguimos en la 22, temor a la crítica, vergüenza y estigma. Esto nos ha ocurrido sobre todo en gente que vive con otras personas, y esas otras personas, entre ellas, hay alguien que tiende a juzgar y que tiende a calificar de una manera negativa lo que hace el individuo. Vergüenza y estigma, se van a dar cuenta de cómo soy realmente y no les va a gustar, y entonces me van a juzgar y me van a tratar mal, y yo no me quiero exponer a eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que superar obstáculos. Pasamos a la 23. Los psicólogos apoyan a las personas a lograr sus metas. La persona nos dice qué le está haciendo falta, la persona nos dice qué lo está haciendo sufrir, cuáles son las cosas que no le dejan funcionar en paz, etcétera. Pero esto tiene que hacerlo el profesional que lo esté haciendo, o el paraprofesional que lo esté haciendo, tiene que hacerlo con respeto a sus circunstancias, a la cultura de la persona en la que está atendiendo y a los valores de esta persona. Es muy importante señalar que los psicólogos no toman decisiones por nadie. Si lo que hacen es fomentan que puedan tomarlas las personas, pero quien sabe lo que le está ocurriendo, quien nos puede describir cuáles son las condiciones en las que está ocurriendo, son las personas que van a recibir nuestra ayuda. Pasamos a la 24 y con esto terminamos. Tenemos en pantalla algunas de las opciones de ayuda que se han distribuido en la Ciudad de México y en las zonas conurbadas de los alrededores. Básicamente lo que tenemos que recordar es que la persona tiene derecho a elegir.
Hay personas que tienen más problemas que otros y hay personas que tienen problemas muy específicos, y lo que estamos mostrando es un menú más o menos diverso de cuáles tipos de problemas atienden qué tipos de auxilios a distancia institucional. Aquí tenemos, por ejemplo, los accesos de la Secretaría de Salud, que atienden más específicamente sospecha de contagio, atención a salud psicológica, violencia doméstica y adicciones. En estos dos números hay también un chat de confianza del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en este número, y estos 3 puntos dan atención 24 horas, 7 días a la semana, y son naturalmente gratuitos. La UNAM tiene servicios adicionales, aquí tenemos algunos. Esta es una página web donde hay información actualizada de lo que realmente está ocurriendo, pero además tienen un cuestionario, tienen una lista de preguntas que al contestarlas, el sistema y la persona que lo está atendiendo conoce la gravedad, conoce la dirección que está tomando el problema para esta persona, de modo tal que se facilita dar un consejo más cuidadoso, más acotado, más adaptado a las necesidades de esta persona. Está en colaboración con la Facultad de Psicología y la Secretaría de Salud. La Facultad de Psicología tiene un call center, tiene una serie de psicólogos entrenados en este tipo de servicios, y aquí están los teléfonos. Ahí, como son voluntarios, naturalmente los horarios son un poco más restringidos, en este caso de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y en este otro número se atiende de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Otros recursos en la UNAM es de la Facultad de Medicina, que junto con la Secretaría de Salud y la Facultad de Psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatría también están ofreciendo estos servicios, estos consejos. Es el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, con la cual tenemos una relación muy cercana de investigación y docencia con la Facultad de Psicología, y que no solamente dan atención a problemas de salud mental, sino que también de una manera específica a problemas de género y a problemas de adicciones. Otro recurso es que es una página web de la universidad, y que son recomendaciones específicas para recuperar la vida académica. Aquí hay 3 sistemas o 3 grupos de consejos, y tienen 16 recomendaciones para profesores, que por cierto es interesante notar que estas recomendaciones no solamente sirven para profesores universitarios, sirven para cualquier docente que quisiera beneficiarse de estas recomendaciones para llevar su enseñanza a distancia, y que tiene estos 3 componentes: adaptar un plan de clase a modalidad no presencial, acompañar a los estudiantes en la modalidad no presencial. Los estudiantes nos piden consejo, no nada más sobre lo que estamos enseñando, nos piden consejo sobre lo que están experimentando, sobre lo que están sufriendo. Y naturalmente esto incluye consejos sobre el desarrollo personal y profesional como docente. Estas son las fuentes consultadas. Con esto básicamente terminamos, y con absoluta confianza, si hay algunas preguntas que yo pudiera contestar, lo hago con mucho gusto. Y otra de las cosas que debo decir es que esta presentación la va a conservarla el PUEC, y también la vamos a subir a la página web de la Facultad de Psicología en lo que respecta a una red que se llama Red Internacional de Salud, que tenemos con la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Psicología de América Latina, que está funcionando de una manera muy activa y que puede poner a disposición de cualquiera de ustedes que lo necesite estos recursos y o asesorías un tanto más específicas. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias al doctor Juan José Sánchez Sosa por esta plática, y efectivamente tenemos varias preguntas. Ya contestaste una, Juan José, que efectivamente la plática va a estar disponible tanto en la página de Facebook como en la página de
Facebook del PUEC como en la página de la Facultad de Psicología y también en el canal de YouTube del PUEC. Hay varias preguntas, una que fue insistente, yo creo que refleja la inquietud sobre la calidad de la información que recibimos en los medios y que se refleja en una pregunta de cómo lidiar con aquella información que de alguna manera genera miedo, y el miedo como lo planteaban, como una construcción social a partir de la información que vamos recibiendo. Entonces, surgieron algunos comentarios entre los mismos participantes, pero sería muy importante, Juan José, si pudieras dar alguna orientación sobre cómo no llevar nuestros miedos, que como bien señalaste en un momento dado, esta reacción de miedo, esta sensibilidad que tenemos para detectar factores de riesgo, son comportamientos, son respuestas que en un nivel adecuado son respuestas que nos permiten adaptarnos más rápidamente. Entonces, esa sería una de las primeras preguntas que te pediría que contestaras. Y quisiera añadir otras dos más. Un comentario que apareció ahí, que yo creo que ya a lo largo de la plática se habrá resuelto. Hubo un participante que decía que ya lo había deprimido la conferencia. Y efectivamente creo que una parte de la que mencionaste son muchas reacciones que parecen ser negativas, pero creo que el mensaje final, y probablemente tú lo pudieras reforzar, el mensaje mayor de esta plática es que tenemos muchos elementos, muchos recursos, muchas reservas individuales y familiares, en los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos, que nos permitirán afrontar de mejor manera este reto que nos presenta la pandemia. Y una muy puntual que la dejo ahí flotando para después tomar otras preguntas que han ido saliendo. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer ante uno de los síntomas que creo que mucha gente reporta, porque es el más evidente, que es alteraciones en el sueño, insomnio generalmente? Entonces, te dejo esas preguntas por ahorita, Juan José, y ahorita trato de compilar algunas otras más que se han presentado. Claro que sí. La primera tiene dos componentes. Una primera recomendación muy importante y que se ha dicho en muy diferentes sitios durante esta cuarentena es no mantenerse viendo los noticieros todo el día. Los noticieros, por su estructura, por su función, por lo que nos está tocando saber a través de radio y televisión, la gran mayoría de los noticieros bajo estas condiciones solo va a traer malas noticias. Esto significa que, aunque sea la misma noticia que escuché en el noticiero de la mañana, si la vuelvo a escuchar 4 o 5 veces a lo largo del día, lo que va a hacer es darme la impresión, una creencia, una cognición de que las cosas están terriblemente peor de lo que me dijo la primera noticia de la mañana. Porque entonces lo que voy a decir es, caramba, debe estar muy mal si ya me lo dijeron 5 veces. Y esto funciona para bien y para mal. Entre las cosas que se sabe de la forma en que se modifican creencias en el ser humano, es que uno de los problemas es que estoy poniendo un ejemplo extremo, una mentira, no estoy diciendo que las noticias sean mentiras, pero una mentira que se oye muchas veces empieza a hacernos funcionar como si fuera verdad. Este es un problema importante. Entonces, una primera recomendación es no estar todo el día escuchando malas noticias. Mejor ponemos música, la música que nos guste, o le preguntamos a la gente con quien vivimos qué quisieras escuchar, y tratar de adoptar otras actividades, tratar de hacer otras cosas que nos alejen de esta sensación
permanente de tragedia que no puedo controlar. Eso es fundamental. La otra es ser cuidadosos con lo que creemos. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué sabe esa persona? ¿Cuáles son sus credenciales o cuáles son las características que me permitirían entender si lo que me está diciendo lo puedo creer o no lo puedo creer? Una de las cosas interesantísimas, y esto incluso desde antes de la cuarentena, desde antes de la pandemia, las investigaciones sobre la veracidad de muchas de las cosas que se encuentran en Internet, es lo que nos señala es que hay una enorme cantidad de mentiras. Y nótese que no estoy diciendo que la gente quiera mentir, no necesariamente. Claro, hay cosas que encontramos en Internet que, por ejemplo, surgen de la intención de hacer un fraude o cosas por el estilo, pero la mayoría de la información, la mayor parte de la información que no nos sirve, que nos estorba, que nos angustia, que nos deprime o que nos hace enojar, no son verdades. Una de las cosas que vemos es, va a haber muchas opiniones al respecto de qué porcentaje, pero hay una gran cantidad de información en Internet que es verdadera basura. Y la persona no tiene la posibilidad, si no se pone a examinar en orden lo que está viendo en Internet, no va a tener posibilidad de separar la basura de lo que no es basura. Entonces, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, si alguien nos dice con este tecito se te va a quitar el COVID, pues evidentemente suena demasiado bueno para ser verdad y lo más probable es que no sea verdad. Pero también en el otro sentido, esto es el fin del mundo, se va a acabar, después de este rebote va a venir otro y otro y otro, así que estamos en el principio del fin. Todas esas creencias están mediadas por estilos defectuosos de manejar la información y desafortunadamente casi nadie nos entrena a ser cuidadosos con el manejo de información. Esas dos recomendaciones serían quizá las principales a seguir para esta primera pregunta. Y hay una tercera que sería, ¿qué tanto lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo en televisión, lo que estoy viendo en Internet, se parece a mis condiciones? Estas condiciones que tengo en la casa, en la cuarentena, esta distribución del tiempo que he hecho para reducir el riesgo de contagio, ¿cómo se compara con lo que me están diciendo en Internet o en radio o en televisión? ¿Por qué? Porque eso le permite al individuo acotar la credibilidad y qué tanto esa información se me aplica a mí, qué tanto realmente se relaciona con lo que me está pasando. Un mensaje que yo diría, y esto es para que en verdad lo tomemos. Si se fijan, la naturaleza de la plática de hoy era hacer un recuento de cuáles son los problemas de la gente. Y a lo mejor esta plática tuvo el efecto de un noticiero que se ve muchas veces. Estamos suponiendo que todo lo malo se nos va a juntar. Esto no es así. Incluso probabilísticamente, incluso en términos de conocimiento médico, de conocimiento sanitario, no va a ocurrir muy probablemente al revés. El comportamiento humano que estamos observando en la gente todos los días, incluso en la gente que no tiene de otra y que tiene que salir a trabajar y por lo tanto exponerse a reinfecciones o a contagios, de todas maneras, si nosotros observamos esa conducta en la gran mayoría de la gente, gran mayoría es conducta que se cuida, de autocuidado, reducir el riesgo de contagio, reducir el riesgo de problemas y tratar de adaptarnos de la mejor manera posible a situaciones que no habíamos vivido antes. Esta situación que ahora se ve en todo el mundo, antes había ocurrido con 2 o 3 epidemias relativamente localizadas en países distantes. Bueno, lo que tenemos que hacer es, no todos son malas noticias, es más, si a mí me preguntaran, lo mejor que va a salir de esto es la población en este país, en el mundo de habla hispana, quizá en el mundo en total, vamos a quedar mucho mejor preparados para afrontar otro problema de esta naturaleza que se avecine a futuro. Nos han dicho los epidemiólogos, es probable que vuelva a pasar. Bueno, si ya pasó 3 o 4 veces, ¿por qué no va a pasar una quinta o una sexta? Pero lo importante es que cada vez que estas cosas ocurran, estemos mejor preparados. ¿Qué quiere decir estar mejor preparados? Básicamente 3 cosas. Una,
regular nuestras emociones. Como se dice de una manera muy coloquial, bajarle 2 rayitas, es decir, poner atención a que no adoptemos extremos de reacción emocional. Y estoy refiriéndome a las básicas, el enojo, la tristeza, el miedo, que son las más invasivas. Tratar de observarnos, ponernos atención. Es una destreza que nos va a ayudar muchísimo el resto de la vida, para cualquier situación que nos encontramos, una situación laboral, una situación ideológica, una situación interpersonal con otra persona, etcétera. Y entonces esta regulación emocional es importante. Y la última es básicamente uno de los problemas más frecuentes en el efecto es el insomnio. Hay que hacer varias cosas. Para empezar, hay que reducir la ingestión de estimulantes. Hay que dejar de tomar café a la 1 de la tarde, a más tardar a las 2 de la tarde. Hay que dejar de fumar. La nicotina es un estimulante poderosísimo que tarda muchas horas en eliminarse por la orina o por el sudor. Por eso se recomienda tanto reducir al mínimo posible los estimulantes. Ahora, hay que ponernos atención. Si no son los estimulantes los que nos están molestando, sino al revés, que estamos muy poco activados, entonces hay que bajarle a lo que contrarresta el efecto estimulante, es decir, hay que bajarle al alcohol, hay que bajarle a todas esas sustancias que deprimen el sistema nervioso y que, por cierto, el abuso de ambas lo que hace es deprimir el sistema inmune. Si ahorita tenemos problemas posibles por el contagio, ¿por qué le vamos a agregar otro riesgo de naturaleza médica, de naturaleza biológica a lo que nos está pasando? Si a mí me preguntaran cuál es la mejor recomendación para poder conciliar el sueño, es primero, observarse, sentirnos con claridad. Tenemos algún grupo muscular tenso, estamos mordiendo constantemente, tenemos el cuello tenso, tenemos la barriga metida todo el tiempo, estamos tensos en las piernas. La primera cosa que tenemos que hacer es observarnos. La segunda cosa que tenemos que hacer es, de una manera sistemática, ordenada, yo recomiendo, y en el consultorio prácticamente nunca falla, de una manera cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia los pies, ir poniendo atención y aflojar esos grupos musculares poco a poco. Puede tomar un poquito de disciplina, pero hemos visto que incluso pacientes muy, muy estresados lo logran hacer después de 2 o 3 intentos si siguen realmente instrucciones. Entonces, ponernos atención, aflojar los grupos musculares, y una tercera con la que realmente se empieza es respirar de una manera especial. Los pulmones, por así decirlo, son 2 bolsas de tipo cónico grande que están desde las clavículas hasta el diafragma acá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una respiración normal en un adulto, aproximadamente cada vez que inspiramos, metemos más o menos medio litro de aire. Ese mismo medio litro sale cada vez que expiramos. ¿Qué es lo que pasa? Si ese medio litro de aire lo dejamos acá arriba, va a oxigenar menos sangre por la estructura histológica de los pulmones, que si los bajamos hasta acá abajo, hasta la barriga, por así decirlo, la parte de abajo de los pulmones es mucho más grande, el área es mucho más amplia y por lo tanto la posibilidad vascular y la posibilidad de bronquios de tomar el aire son mucho mejores. ¿Qué es lo que ha pasado? Culturalmente nos han dado mucha lata. Mete la barriga, enderézate. ¿Y qué hacemos? Apretamos el abdomen. Y al apretar el abdomen estamos modificando la forma en que llega oxígeno a todo nuestro sistema nervioso. Entre las estrategias clínicas mejor documentadas son esta respiración profunda, larga, dejando que se infle la barriga, como cuando vemos dormir a un bebé, la barriguita se le mueve, no se le mueve el pecho. Nosotros estamos mal entrenados o estamos respirando indebidamente por arriba. Hay que dejar que se nos infle la barriga y la respiración debe ser muy lenta, profunda, por la barriga y con el menor esfuerzo posible. Si hacemos estas 4 cosas y le combinamos esta relajación muscular progresiva, profunda, al estar acostados, las probabilidades de que nos durmamos más rápido son mucho mayores, sobre todo si no abusamos del café, si no abusamos de otros estimulantes.
Estas serían por lo pronto estas 3 preguntas. Muchísimas gracias, Juan José. Nos queda unos minutos para tomar un par de preguntas. Una, nos piden si puedes comentar sobre los posibles incrementos que se han reportado sobre violencia familiar, violencia de género ante las medidas de confinamiento y ciertamente ante muchas de las alteraciones emocionales que ya mencionaste. Y yo quisiera tratar de redondear esta plática con algo que viene, ¿no? Porque ahorita mencionaste todas las afectaciones, todos los trastornos, las modificaciones en nuestro comportamiento, asumiendo cosas que no hacíamos antes, dejando de hacer cosas a las que estábamos habituados, y eventualmente se van a relajar las medidas de confinamiento. Vamos a tratar de renormalizar la situación en términos de recuperar las formas de interacción social en diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez que regresemos a la normalidad? Va a ser otro periodo de ajuste, vamos a ver los mismos retos para tratar de enfrentar una situación que en términos de salir del riesgo de la pandemia nos puede nuevamente regresar a una situación de crisis si no lo hacemos ordenadamente. Así es, son 2 puntos centrales. Uno primero es quienes tienen acceso a las quejas de naturaleza emocional, a las quejas de naturaleza interpersonal, son básicamente las personas que están atendiendo los servicios que veíamos en los últimos 4 o 5 cuadros y que son quienes están llevando estas estadísticas. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que las quejas asociadas con ansiedad han subido. No sabemos a cuánta gente le está pasando. Sí sabemos, por ejemplo, si tomamos la experiencia de los temblores de hace algunos años, que de las personas que tenían estas reacciones de ansiedad, muy poquitas acababan necesitando realmente intervención profesional. Hay que recordar que el ser humano de una manera muy natural se recupera de estas situaciones, sobre todo si le ayudamos a la situación adoptando creencias funcionales. Esto va a tener que pasar y lo que vamos a tener que hacer, lo que nos va a ocurrir es que cada vez que tengamos una situación similar, vamos a estar mejor preparados. Esos números yo digo que habría que consultarlos en aproximadamente 3-4 semanas, si no tenemos otras sorpresas. Y esos números seguramente se van a publicar. La UNAM va a publicar números, la comisión del COVID de la UNAM va a publicar números, pero básicamente se trata de ver qué tipo de queja fue la más frecuente, cómo se atendió y qué seguimiento se le dio. Esto va a ocurrir en la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, el Consejo Ciudadano, etcétera. Ellos van a tener buenos datos que darnos. ¿Y qué cosa va a pasar al regreso? Aquí lo que vamos a ver es una curva normal. Va a haber personas en un extremo de la curva que se van a adaptar de una manera rapidísima. En 24 o 48 horas van a estar funcionando como si hubiera pasado algo menor. Pero en el otro extremo de la curva vamos a tener personas que van a tardar mucho en adaptarse por todo tipo de razones. Unas razones van a ser de naturaleza emocional. La emoción negativa va a estar interfiriendo mucho las conductas de volver a la normalidad, de volver a hacer las cosas, etcétera. Entonces, esta probabilidad va a estar ahí. La mayoría de la gente va a estar en esto que se ha denominado por el medio de la curva, la zona de normalidad, y a algunos les va a tomar un poco más de tiempo que a otros. ¿Qué es lo bueno que debemos sacar de regresar a la normalidad? Lo primero que yo diría es, no hay que perder esta conciencia del riesgo. Fundamentalmente,
lo que se ha denominado en el contrario la agnosia del riesgo, el no sentir el riesgo. Yo creo que una de las cosas fundamentales es no estar todo el tiempo hipervigilando, no me vaya a caer algún virus que no conocemos, pero sí tener atención y recuperar estas rutinas de lavarse las manos, no acercarse a alguien que estamos viendo con síntomas, etcétera. Esto no nada más ocurre durante una cuarentena. Este tipo de precauciones deberíamos tomarlas el resto de la vida. A nadie le hace falta pescarse una gripa. Bueno, entonces estas conductas de conocimiento, de sensación de riesgo, no riesgo aumentado, pero sí un riesgo normal, tenemos que adaptarnos a que esto puede volver a ocurrir y tenemos que estar preparados. Y la otra cosa que va a ocurrir es que el regreso, no nada más por razones emocionales, va a ser difícil para unas personas. Pensemos en alguien que perdió su trabajo. Pensemos en alguien cuyo sitio de trabajo quebró, se tuvo que dejar de funcionar porque las pérdidas fueron insuperables. Ese estrés se va a agregar al estrés que se puede haber desarrollado durante la cuarentena. Y esas personas van a necesitar ayuda adicional, probablemente recurriendo a todas estas fuentes que enlistamos en los últimos cuadros, y van a tener que poner en marcha formas adicionales de buscar ayuda, formas adicionales porque ahora tienen que volver a encontrar trabajo y van a tener que mantener una relación laboral relativamente estable. Yo diría, quizá en síntesis, que lo más importante que tenemos que aprender de esto es que vamos a salir mejor preparados que como estábamos en enero. Eso sí, vamos a estar mejor preparados emocionalmente, vamos a estar mejor preparados en la capacidad de discernir la información a la que tenemos acceso, vamos a estar mejor preparados en las rutinas cotidianas que necesitamos instrumentar para que las cosas no se nos descompongan en la casa, en el trabajo, en la comunidad, etcétera. Y a lo mejor vamos a estar mejor preparados incluso en términos de algo tan sencillo como que vamos a haber aprendido a ponernos atención personal. Vamos a aprender a ver cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando, cómo estamos funcionando diferente de un momento a otro, qué dificultades estamos teniendo, pero también en el otro extremo, qué cosas estamos pudiendo hacer que antes no podíamos hacer. Yo creo que debemos mantener una actitud positiva, una actitud que nos permita optimismo, que nos permita ver hacia el futuro con todas las precauciones que haga falta, pero ver hacia el futuro con esta actitud de no solo voy a salir de esta, voy a intentarlo con muchas ganas, sino que además voy a tratar de prepararme lo más posible por si algo similar vuelve a ocurrir. Muchísimas gracias, Juan José. Yo creo que vamos a ir cerrando esta plática. Yo creo que podría tratar de resumir el mensaje todavía un poquito más con una frase que tú mencionaste de una manera en la plática, apareció de otra manera en la transparencia. Mencionaste normalizar el bienestar. Yo creo que eso es correcto. Sin embargo, parte del mensaje que nos estás dejando es que los miedos, los riesgos que tenemos que enfrentar, estas reacciones emocionales son algo normal mientras lo podamos mantener en los niveles que nos permitan adaptarnos a las situaciones, recoger, reorganizar todos los recursos que tenemos disponibles, personales, familiares, profesionales, para hacer frente a las situaciones que nos están afectando y que efectivamente la pandemia nos lo ha hecho muy patente, nos está afectando de manera profunda y nos hace reflexionar sobre las formas en que hemos estado llevando a cabo nuestras actividades cotidianas y que si las enfrentamos con nuestros miedos como señales de alerta para ponernos a trabajar en aquellos aspectos que nos permitan ser resilientes, salir adelante, vamos a salir, como bien lo dices, fortalecidos.
Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias al PUEC por invitar a la Facultad de Psicología a este ciclo de conferencias de mente y comportamiento ante el COVID-19 dentro del ciclo más amplio que lleva a cabo de la ciudad y la pandemia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes con nosotros. Nuevamente, Juan José, muchísimas gracias por tu sabiduría. Muchísimas gracias a todos ustedes. En verdad fue un privilegio y espero que todos nos sintamos mejor y que sepamos cada vez más qué hacer. Gracias.